Y finalizamos con las degeneraciones del Estado. Como ya mencionamos, los estados se forman por el carácter predominante de los ciudadanos. ¿Sabes que hay necesariamente tantas especies de caracteres humanos como de regímenes políticos? ¿O piensas que los regímenes nacen de una encina o de piedras y no del comportamiento de aquellos ciudadanos que, al inclinarse hacia un lado, arrastran allí a todos los demás? Si las clases de estados son 5, también han de ser 5 las modalidades de las almas de los individuos. El modo de gobierno que hemos descrito es uno, pero podría llamarse con 2 nombres. Si entre los gobernantes surge uno que se destaca de los demás, lo llamaremos monarquía, mientras que, en caso que sean varios, aristocracia. No se está refiriendo a un linaje familiar, sino a la toma de poder por parte de los mejores, los que han visto el bien tras un proceso dialéctico. A semejante forma de gobierno llamo buena y recta, lo mismo que al hombre correspondiente. Mas recordemos que el mejor estado es el que, como vimos, se asemejaba más a la época de Cronos. Pero a las otras las tengo por malas y erróneas, tanto en lo relativo a la administración del Estado como a la organización del carácter del alma individual, y su maldad existe en 4 clases. Después del Estado monárquico o aristócrata, hay que examinar en primer lugar el régimen político basado en el amor al honor. Lo llamaremos timocracia, e inspeccionaremos al hombre de esta índole en relación con él. Después la oligarquía y al hombre oligárquico. Y a su vez, dirigiendo la mirada a la democracia, contemplaremos al hombre democrático, y en cuarto lugar, tras marchar hacia el estado tiránico y haberlo mirado, dirigir la mirada, esta vez, al alma tiránica. Vamos entonces, y tratemos de decir de qué modo la timocracia nace a partir de la aristocracia. ¿O no es un hecho muy simple el que todo régimen político se transforma a partir de los que detentan el poder, cuando entre ellos mismos se produce la disensión, y que mientras están en armonía, por pocos que sean, es imposible que algo cambie? Así es. Empecemos por la timocracia. Platón presenta esa desviación de la buena monarquía con la siguiente ilustración. El padre del hombre democrático es un hombre noble que prefiere una vida apacible a todas las preocupaciones y pleitos inherentes a la búsqueda de los cargos y los honores. El hijo oye decir a su madre que es un hombre que le falta ambición y autoridad, y que al tener esos pensamientos apartados de la ambición, hace que las demás mujeres la miren por encima del hombro. Es, dice ella, solo un medio hombre, más aún, un indolente. Incluso los sirvientes exhortan al hijo de tal padre que muestre más energía que él cuando crezca. Pero al mismo tiempo escucha a ese padre estimulando la parte racional suya. Y se encuentra dividido en 2, en lo que dice su padre, la razón, el equilibrio, la prudencia, con lo que dice su madre y los sirvientes del padre. Aunque el hijo no es malo por naturaleza, debido a las malas compañías se entrega a la segunda de las 3 fuerzas que hay en el alma y se vuelve arrogante y ambicioso. Basará sus pretensiones en desempeñar un cargo de éxito, que él obtendrá en la guerra y en las prácticas atléticas. En su juventud despreciaba la riqueza, pero conforme crece, la aceptará gustoso, porque la parte inferior y avariciosa de su naturaleza está empezando ya a sobresalir. Ahora, la salvaguarda natural contra ella, la voz de la razón y el equilibrio, ha menguado. Y este hecho da lugar al hombre de carácter timocrático. Un carácter que, si bien sigue teniendo cierto sentido del deber y la autoridad, se excede en las ganas de honores y reconocimiento. Y la timocracia degenera en la oligarquía, en donde la clase dirigente está compuesta por aquellos que poseen las riquezas. En este régimen se empieza a quebrar la cohesión social, pues se empiezan a distinguir 2 partes, los pobres y los ricos. ¿A cuál constitución llamamos oligarquía? Al régimen basado en la tasación de la fortuna, en la cual mandan los ricos y los pobres no participan del gobierno. De hombres que ansiaban imponerse y recibir honores, los timocráticos terminan por convertirse en amigos de la riqueza y del acrecentamiento de ésta. Alaban al rico, lo admiran y lo llevan al gobierno, despreciando al pobre. Es manifiesto que allí donde ves mendigos en un estado, sin duda en el mismo lugar están escondidos ladrones. ¿O no ves que en los estados oligárquicos hay mendigos? Los gobernantes oligárquicos, debido a su capacidad de enriquecerse, no hacen nada por contener la prodigalidad de la gente. Por el contrario, la alientan, prestándoles dinero con altos intereses bajo la fianza de su propiedad y, de este modo, reduciéndoles a una resentida pobreza.
Los mismos gobernantes, ciegos a los peligros de la situación por su deseo de riqueza, en la sociedad y en el lujo se hacen blandos hasta que a algunos de los pobres les viene a la mente que estos degenerados están realmente a su merced. De aquí que surja la rebelión y la guerra civil. Si vencen los pobres, matan o exilian a sus oponentes e instauran una democracia con derechos civiles para todos. Y así entramos en el próximo gobierno. La paupérrima situación de la clase pobre en el estado oligárquico lleva a este a degenerar en la democracia, gobierno del pueblo. Los pobres se alían entre sí y arrebatan el poder a los más ricos, estableciendo un sistema igualitario de participación política y la mayor libertad. Entonces la democracia surge cuando los pobres, tras lograr la victoria, matan a unos, destierran a otros y hacen partícipes a los demás del gobierno y las magistraturas, las cuales, la mayor parte de las veces, se establecen en este tipo de régimen por sorteo. ¿No sucede que abunda la libertad? Particularmente la libertad de palabra y la libertad de hacer en el Estado lo que cada uno le da la gana. Y donde hay tal libertad, es claro que cada uno impulsará la organización particular de su modo de vida tal como le guste. En ese caso, los hombres que se desarrollen en este tipo de estado político serán de toda variedad, más que cualquier otro. Tal como un manto multicolor con todas las flores bordadas, también este gobierno con todos los caracteres bordados podría parecer el más bello, y probablemente muchos lo juzgarían así y también digno de vivir en él. Pero Platón critica a la democracia porque frente a ella nos quedamos sin una autoridad que sujete y limite. Es imperfecto, puesto que mientras que en la oligarquía había una división de la unidad en dos partes, en la democracia hay muchas más. Cuanto más veces esté dividida una unidad, más débil y menos duradero será tal estado. Platón rechaza el principio fundamental de la democracia, según el cual cualquier ciudadano es competente para votar sin tener en cuenta sus conocimientos ni su virtud. Platón simula el absurdo que supone la democracia mediante el símil del navío. Del mismo modo que no aceptaríamos viajar en un navío en el que la tripulación es inexperta u obre cada uno como le parece, tampoco deberíamos aceptar tal régimen político en el que no hay unidad y el timón del Estado está abierto a ser tomado por un cualquiera. Para Platón es el régimen de la opinión pública, no del saber verdadero. Es inaudito que a pensamientos diferentes se les dé la posibilidad de ser revestidos de igualdad y ser establecidos como normas o procederes que una vez serán considerados como buenos o legales y en otro momento no lo serán. La democracia trae consigo multitud de contradicciones. Es un modo de gobierno que dispensa una cierta igualdad tanto a lo que es desigual como a lo que es igual. La perversión característica del demócrata está, según Platón, en que no reconoce orden ni fuerza alguna de deber moral objetivo, sino que vive el día según el oportunismo irreflexivo. ¿No es forzoso que en semejante estado la libertad avance en todas direcciones, sin un rumbo fijo? No podría ser de otro modo. La democracia asigna igualdad similarmente a las cosas iguales y a las desiguales. Por tanto, la libertad en exceso parece que no deriva en otra cosa que en la esclavitud en exceso para el individuo y para el Estado. La verdad es que pienso que nuestra edad igual es un poco repentino. Seguimos teniendo muy poca información para votar realmente, porque influye mucho lo que nos dicen en casa, lo que dicen aquí, o postureo de nuestros amigos, o por lo que pueda pensar la gente de ti. Pues todavía no lo sé, depende si se animan mis amigas o no. Pero si es individual el voto. Claro, pero si se animan a ir a votar, pues voy. Si no, no votas. Que en mi casa de toda la vida se ha votado al PP y pues, no sé, vienen los genes. ¿A quién votarías? UPyD, pero ya como que no. A Podemos. Yo votaría Izquierda Unida. Elegiría sobre todo a PSOE o Ciudadanos. ¿Podrías salir con alguien de ideología radicalmente diferente a la tuya? No. Desde luego que no. Yo no podría. Es que no... O sea, el amor que podría tenerla a esa persona estaría todo el rato chocando. No, porque me parece que una persona, la ideología que tiene, también la define como persona. Si no es muy radical, sí, pero radicalmente diferente probablemente no. Y es que lo semejante se acerca siempre a lo semejante, y el contrario no aceptará nunca a su contrario. Si hay diferencia de opiniones y uno de ellos afirma que el otro no habla con exactitud o claridad, se irritan y terminarán por separarse de manera vergonzosa. La injusticia produce entre los hombres discordias, odios y disputas. La justicia, en cambio, concordia y amistad. Y la obra de la injusticia es crear odio allí donde se encuentre, al surgir entre los hombres.
¿no hará que se odien y disputen entre sí, de modo que sean incapaces de hacer juntos algo en común? Por todo lo dicho, fácil es entender que la democracia sea la penúltima de las corrupciones del Estado, ya que tal modo de gobierno no garantiza lo que nuestro ser más anhela: unidad, concordia, amistad, justicia, sino que trae sufrimiento, esclavitud para los no ganadores, discordia y odio. Lo único que puede engendrar justicia en el Estado es la uniformidad de todas las mentes gobernantes, las cuales tendrían que estar ordenadas según la razón divina. Pero en lugar de esto, y nacer una monarquía, se forma en su lugar el lado opuesto de la misma, la tiranía. En el Estado democrático, un demagogo se presenta como salvador de los pobres y de una amplia capa de los ciudadanos. Con palabras seductoras y elocuentes toma el poder en la asamblea y todos lo siguen. ¿No pasa que durante los primeros días sonríe y saluda a todo aquel que se encuentra, dice no ser tirano, promete muchas cosas en privado y en público, libera de deudas y trata de pasar por tener modales amables y suaves con todos? Y tras conseguir el poder del Estado, ha de mirar entonces con agudeza quién es valiente, quién de grandeza de espíritu, quién sabio, quién rico, y el grado de su felicidad es tal que, queriéndolo o no, le será necesario combatir y conspirar contra todos hasta purificar el Estado. No gobierna por el bien de todos, sino que su motivación principal es su propio interés. Opino que los deseos terminan por apoderarse de la acrópolis del alma del joven, al percibir que está vacía de conocimientos y preocupaciones rectas y de discursos verdaderos, que son los mejores centinelas y guardianes que puede haber en el espíritu de los hombres amados por los dioses. Lo óptimo no es ni la guerra ni la sedición, el necesitarlas es por el contrario abominable, sino la paz y la disposición amistosa de unos con otros. En absoluto debemos luchar con vehemencia, sino preguntarles tranquilamente, para conseguir en ellos el cambio que deviene por la correcta educación y contemplación de las ideas eternas, y, de ese modo, construir un estado interior ordenado según la naturaleza. Sócrates, hablas del Estado cuya fundación se halla solo en las palabras, ya que no creo que exista en ningún lugar de la tierra, pero tal vez resida en el cielo un paradigma para quien quiera verlo, y tras verlo, fundar un Estado en su interior. Los templos tienen sus imágenes sagradas, y observamos la influencia que siempre han ejercido sobre gran parte de la humanidad, pero en realidad, los poderes invisibles que siempre han gobernado a los hombres y a los que todos, de manera universal, están sometidos, son las ideas y las imágenes que tienen en la mente.